Feliz día. Comenzamos este programa que se hace llamar Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es para vos y te lo mereces. Mi nombre es Adi en la Luz y en el programa del día de hoy vamos a hablar de algo interesante que tiene que ver con el morbo del ego. Vamos a hablar de este proceso, lo vamos a abordar este tema hoy desde la psicología de la conciencia. ¿Qué es este tema que venimos hablando de los sótanos del ego? ¿Qué es y cómo podemos comenzar a sacar todo aquello que está escondido o está guardado en el sótano? Bien, esto hay que observarlo porque en general las personas que viven en tercera dimensión con diferentes personas vinculadas, apiladas, que tienen familias o que viven en pareja o como sea, en general el ser humano vive con diferentes personas. Ahí donde se genera un proceso, entre comillas, común o normal de vida social, es donde hay que ir a observar, porque ahí es donde están escondidos los sótanos del ego. En general, esos procesos que tienen que ver con los egos, es muy interesante observarlo, porque es algo que los ángeles también explican, y es lo que los ángeles nos ayudan a develar para comenzar a sanar. ¿Cómo funciona este proceso? Miren, yo les voy a contar mi experiencia. Cuando nosotros iniciamos la vida espiritual, es muy interesante porque comenzamos a hacer un proceso de aprendizaje y de observación a través de lo que nosotros debemos sanar. A veces no tiene que ver con algún ego propiamente dicho, sino con algún comportamiento que traemos del pasado o con algún comportamiento genético o con algún comportamiento social. Y eso es lo que hay que observar, porque en general aquellos comportamientos, entre comillas, normales, son los que generan que estos procesos egoicos se mantengan en el astral y que desde ahí generen algún tipo de comportamiento o energía. Miren, cuando uno inicia la vida espiritual, esto comienza a abrirse y comienzan a salir esas partes, digamos, más oscuras. No siempre tiene que ver con algo que nosotros tenemos y no es algo que nos pertenece. Puede ser algo que tenga que ver con genética, con cultura o con algo que traen de los antepasados, con algo adquirido y con algo que hay que reaprender, o sea, desaprender para volver a aprender. Y eso es muy, pero muy interesante. Todo lo que tiene que ver también con procesos de aprendizaje ayuda a observar en dónde aquellos seres que no pueden decir y que no pueden hablar, es como que esas emociones se abren para que se pueda comenzar a observar dónde el ego genera comportamientos astrales que para la sociedad es normal. Aquello que se ve como procesos normales en la sociedad son patológicos y tienen que ver con estos procesos de los egos en los sótanos. Por eso les digo que es muy, pero muy interesante observar esto. En general, el ser humano no lo puede decir o no lo observa como un proceso patológico y lo ve como comportamiento normal. También les digo que esos procesos que se generan, en general las personas no lo tienen en cuenta y no lo hacen consciente. Por eso se les llama los sótanos del ego, porque en esas zonas donde esos egos están, esa información está adquirida y hay que sacarla para poder comenzar a observar todo lo que tiene que ver con este proceso. Observarlo, mirarlo y analizarlo. Todo lo que tiene que ver con el comportamiento astral o aquel comportamiento que el ser humano cuando está en sociedad o cuando está vinculado o cuando está, digamos, conviviendo, no lo hace visible. Pero el tema es cuando decidimos vivir en sol, edad, para comenzar a limpiar y a purificar todo lo que tiene que ver con los procesos egoicos y todo lo que tiene que ver con los procesos astrales, porque ahí es donde se manifiesta el ego para que nosotros podamos hacer un proceso de limpieza. En general, cuando nosotros decidimos sanar o cuando las personas deciden sanar,
Esto es fundamental hacerlo consciente. ¿Para qué? Para que pueda comenzar a limpiarse y a purificarse. Para aquellas personas que deciden vivir en sol, edad, también es muy pero muy importante. ¿Por qué? Porque a través de este proceso de limpieza y de purificación, eso se disuelve y todo lo que tiene que ver con procesos adquiridos, aprendidos y genéticos se disuelven. Y esto es un paso de aprendizaje, de limpieza y de evolución. Miren, todo aquello que comienza a salir de esos procesos que están escondidos, empiezan a ser como una especie de no entender qué está pasando con este nuevo proceso de aprendizaje. Es como si nosotros decidimos vivir una vida totalmente diferente para salir de procesos astrales y esos seres que venían viviendo en el sótano comienzan a generar un proceso como de muerte. Es como si la parte oscura comenzara a morir y la parte lumínica comenzara a florecer. Ya les digo, esto por ahí no tiene que ver con algo propiamente que sea algo nuestro, pero sí puede ser algo adquirido, que viene de bastante tiempo, que puede ser algo aprendido, algo que tenga que ver con la genética, algo que tenga que ver con la cultura, con la sociedad. Y eso es muy interesante. Capaz que no es al 100%, pero es al 1%, al 2%, al 3%. Y observarlo es fundamental. Por eso les digo que la vida en sol, edad, es muy interesante para entender y comprender cómo funcionan esas partes egoicas que tenemos en nosotros y que debemos comenzar a sacar. El ser humano no se muestra en los procesos más astrales, pero eso está en alguna parte de su psicología. ¿Y dónde lo muestra? Cuando tiene algún ser que también comparte o también practica o también genera, y ahí es donde se manifiesta. Uno de esos procesos es en el comportamiento sexual. Cuando dos personas tienen sexo o comparten lo que tiene que ver con un proceso energético, ahí se manifiesta la zona más oscura y más astral. Ahí podemos medir qué proceso de morbo tiene el ego en esa persona o qué proceso de morbo tiene ese ser en ese lado, porque ahí es donde se mide el proceso más astral y más animalesco en lo que es la mente, de la persona o del ser humano, para saber qué nivel de morbo y qué nivel tiene de proceso astral, que tiene que ver con ese ego que no está manifiesto y se manifiesta en esos momentos. Uno es ese proceso, o sea, la parte del encuentro sexual o el comportamiento sexual delimita, es una de las características para saber qué tan negro es el ego, o qué tan oscuro es esa parte oscura, o qué tan lumínica es la persona. Porque hay que observarlo en esos procesos, que tiene que ver, primero se manifiesta en lo que es la parte sexual, y también se manifiesta en lo que tiene que ver con las emociones egoicas. Aquellas emociones egoicas o aquellas prácticas muy egoicas o astrales también delimitan o muestran dónde el ego tiene guardado ese proceso, porque ahí se observa, ahí se ve. Si por ejemplo hay seres que tienen algún tipo de emoción muy pero muy arraigada que tenga que ver con el ego, se va a manifestar cuando el ego se pueda comportar, o sea, cuando el ego se pueda desarrollar, o sea, cuando el ego encuentre otro ser que comparte el mismo comportamiento, y ahí se mide qué proceso egoico o qué proceso de oscuridad tiene esa alma, o qué proceso aprendido, porque a lo mejor, por eso les digo, que en general eso lo ve, por eso la sol-edad, porque en ese momento el alma hace como una purificación, y al hacer una purificación se puede observar ese proceso de comportamiento egoico o comportamiento astral. Miren, uno es eso, otro es lo que tiene que ver con los procesos de deseo, o los procesos que tienen que ver con la autodestrucción, o los procesos que tienen que ver con el entorno social, digo también.
Los procesos de autodestrucción me refiero a todo lo que tiene que ver con comportamiento, lo que tiene que ver con la parte cultural. Todo ese proceso que parece algo normal en el planeta Tierra es algo patológico y se mide por el comportamiento que se da en ese momento donde los egos pueden generar un proceso astral. Si no, eso no se da y no hay forma de medirlo. O sea, en esa parte más oscura y más astral es donde aflora todo lo que tiene que ver con ese patrón de origen o de pensamiento o adquirido o genético o social. Pero esto no tiene que ver con algo individual. Esto se da en todos los aspectos y en todas las áreas. O sea, ese ego o ese morbo egoico tiene que ver con un proceso general adquirido y no le pasa a uno solo, porque es un patrón de comportamiento que se viene dando en diferentes momentos y es adquirido y lo comparten diferentes personas por ese patrón de origen que tiene que ver con el plano terrestre. Entonces, eso que se ve se puede medir y en ese caso se ven esos egos que están en los sótanos. Por eso les digo que es muy interesante observar esto, porque aquellos seres que generan ese tipo de comportamientos siempre van a los mismos lugares a practicar eso que tiene que ver con ese proceso. Y esto es muy interesante observarlo. Es muy interesante observarlo porque aquello que se ve como algo que es normal es algo que termina siendo patológico y que nadie lo puede observar. Observarlo tiene que ver con un proceso muy, pero muy profundo de psicología y no tiene que ver con psicología terrestre, tiene que ver con una psicología cósmica, con una psicología de la conciencia, donde se puede hacer una observación y esta observación lo dan los ángeles. Los ángeles nos enseñan cómo hacer una observación de aquello que son para el ser humano algo totalmente normal y algo totalmente de una práctica que se da en general. No tiene que ver solamente con el sexo. Una es el sexo, otro es los comportamientos sociales. El comportamiento social también genera este tipo de procesos. El comportamiento compartido que tiene que ver con lo social también genera estos procesos. Por eso les digo que es muy interesante que lo puedan observar. Es muy interesante que lo puedan ver. Miren, ya les dije y ya repasamos esto. Uno es el comportamiento egoico que tiene que ver con la parte sexual. Otro es el comportamiento que tiene que ver con lo que se comparte a nivel cultural y a nivel social. Ese es otro proceso de medición del morbo egoico. O sea, el ego tiene un morbo que sabe que lo tiene, pero a lo mejor la persona no lo hace consciente. Y esto puede tener que ver con otras cosas. El ego genera que esto se mantenga, pero a lo mejor la persona no es consciente de que este ego es patológico. Y también puede ser que nosotros compartimos algún tipo de esas emociones, pero que no son 100% nuestras, que puede ser un proceso de aprendizaje adquirido y como está bien visto, la gente lo sigue practicando. ¿A qué voy con esto? Que es muy interesante observar lo que no se ve. Es muy interesante hablar de aquello que no se entiende. Es muy interesante aflorar aquello que es inentendible para la sociedad. Y esto genera que más adelante haya síntomas que tengan que ver con el proceso emocional. Observarlo, verlo, analizarlo, nos da la posibilidad de conectarnos a los ángeles y elevar la frecuencia para conectarnos a una inteligencia y a una sabiduría superior. Esta conexión la hacen los ángeles y esta observación también la hacen los ángeles. A través de este proceso nosotros podemos aprender cómo el ego genera que este proceso se mantenga. El sexo, el comportamiento de autodestrucción, las drogas. Este es el tercer proceso que hay que observar. El comportamiento de las drogas
todo lo que tiene que ver con los vicios, las drogas, el alcohol. El sexo también es una droga, pero bueno, vamos a lo que tiene que ver con las drogas pesadas también. El alcohol y todo lo que tiene que ver con los vicios también es un proceso de autodestrucción y es un morbo egoico que hay que comenzar a observar. Hay 4 o 5 patrones de conducta que hacen que podamos observar dónde el ego genera morbo y dónde lo mantiene, porque a lo mejor tiene que ver con ese proceso de autodestrucción en cuotas que tiene que ver con esto, el alcohol, los vicios, también la autodestrucción que tiene que ver con la parte social y también el sexo. Parece algo totalmente normal, pero es algo totalmente destructivo y es ahí donde el ego, digamos que guarda ese proceso de los sótanos. Esto no es algo teórico. Es algo totalmente sabio para los ángeles, porque a nivel mental esto se está generando en otros niveles de conciencia. Cuando yo les digo que este proceso se da en otros niveles de conciencia, sacarlo, observarlo, es el 60 o el 70% del accionar para que la luz se manifieste y para que el ego comience a disolverse. Esto es un proceso que se va a ir dando con el correr del tiempo y se hace totalmente trascendente. No es algo que se imagina, es un proceso de estructura de conciencia que en niveles profundos de meditación y de análisis y todo lo que tiene que ver con conexión angélica se puede observar y se puede llevar adelante para ver en dónde el ego genera algún tipo de morbo. Les digo, estamos hablando de lo que es más, digamos, lo que es más grosso, lo que es, digamos, lo que se puede observar a simple vista, pero también hay otros procesos en niveles superiores de conciencia que también hay que observar que tienen que ver con este proceso de morbo egoico. Algo interesante también para observar es a través de la meditación. A veces los maestros, a través de la meditación, nos dan la posibilidad de entender, de observar y de analizar qué se produjo en esos momentos donde nosotros generamos algún tipo de morbo. A veces también los ángeles nos abren el registro para que nosotros podamos comprender dónde tuvimos procesos de comportamiento mórbico o morboso, porque eso también es importante. Aquello que tiene que ver con un proceso de morbo que se genera a través del ego es un proceso también de registro de observación. Nosotros podemos a través de la meditación conectarnos con los guías para que ellos nos digan dónde estuvo ese proceso mórbico o ese proceso morboso para poder disolverlo y que no se haga más grande. Procesos que tienen que ver con la autodestrucción más profunda, o sea, puede ser también emociones, el sufrimiento, el miedo, la violencia con nosotros mismos. También tiene que ver con procesos de baja estima. Esos también son procesos de sótanos del ego. Y observarlos nos da la posibilidad de entender cómo hacer una disolución de a poco para poder comenzar a sanarlo. Es algo que hay que observarlo, meditarlo, 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 meditarlo y generar una permanente conexión con la conciencia, para que ellos nos digan en dónde nuestro ego tiene un proceso permanente de morbo para poder ir disolviéndolo y para comenzar a evolucionar la conciencia. Esta es la primera parte. Este tema es tan interesante que lo voy a seguir expandiendo en los próximos programas. Es algo muy interesante para observar y si quieren les dejo una tarea para que hagan en casa. Yo voy a empezar ahora. Miren, pueden hacer lo siguiente. Pueden comenzar a meditar en algo que ustedes sientan que no están observando y le pueden pedir a los ángeles que les muestre para ver el ego más profundo y si tiene que ver con un proceso de ustedes
o si tiene que ver con un proceso adquirido, o si tiene que ver con un proceso que ustedes comparten con alguien. ¿Quién es? Su pareja, la familia, el marido, algún amigo, alguien con el cual ustedes, con el que ustedes comparten algún proceso egoico que tienen que dejar. Y esto es fuerte, pero es muy interesante. Este tema no termina acá, lo vamos a expandir porque los ángeles me pidieron que haga 2 o 3 programas con este tema para seguir expandiendo la conciencia y para también generar un proceso de testimonio para que la gente entienda cómo funciona psicología de la conciencia. Mi nombre es Adi en la Luz y este programa se llama Conectados al Ser, una nueva oportunidad. No quiero irme sin darle las gracias a aquellos que se suscriben, a aquellos que comparten, a aquellos que mandan mail, que mandan mensajes agradeciendo, enviando bendiciones y también a aquellos que colaboran para que el programa salga al aire en los días que sale al aire. A veces, si sale otros días, es porque los ángeles piden que el programa se haga tal día o tal día o tal día. El programa está programado para ciertos días, pero si sale en otro momento o en otro horario es por pedido exclusivo de los ángeles. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Te doy las gracias, te envío bendiciones y que la luz de Dios Padre Madre esté en ti, en mí y en todos. Que se multiplique y que siempre la sabiduría sea tu alimento permanente. Gracias, gracias, gracias. Mi nombre es Adi en la Luz. Nos vemos en el próximo programa.